¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas noches. Estoy viendo acá, hice la lista del súper, a ver si con 49.840 millones de pesos. ¿Cuántos habitantes tenemos? No, pensé que se iba a estar en el carrito. Sí, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto me estaría tocando a mí? De lo que nos debe la nación a nosotros. Nos debe mucha plata. ¿Pero cobraremos nosotros? Pero tenés que actualizar, ¿está actualizado eso? Y este es el índice carrito. Ah, bien. Vamos a ver. Porque hay que actualizarlo. Bueno, lo cierto, a ver, carne, cerdo, no es lo pollo, mismo lo que amargo. dijo la Corte hace un tiempo que lo que plantean ahora. Bueno, ¿no? esta semana el eje ha sido dos hechos. Uno por demás de difícil de comprender, ¿no? El asesinato del policía que había denunciado la connivencia entre sus superiores y el narcotráfico. Que, bueno, uno no lo puede programar, pero también quita el eje de lo que intentó ser esta semana la discusión central por la deuda que tiene la nación con la provincia de Santa Fe. Ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y yo me animo a agregarle otros dos grandes temas, si me permitís. Uno tiene que ver con el frío y la gente que lo sufre y mucho, y lo está sufriendo mucho, y cada vez nos enteramos de más personas que o se enferman o pierden la vida por el frío. Tendremos que también ser un poco más benévolos nosotros en no quejarnos tanto, ¿no? Por un lado. Y el otro tema es lo que está pasando en el día de hoy, ¿no? Durante toda la tarde se discutió en el Congreso Nacional, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la posibilidad de expulsar a un diputado como diputado debido. Sí, se le argumenta, se aduce una insolvencia moral, ¿no? La de Julio Devido. Es esencialmente una condena política, que no tiene la talla moral como para estar en el Congreso. Se usan los mismos argumentos que en su momento se utilizaron contra el diputado Luis Luque, el catamarqueño cuyo hijo estaba involucrado, estuvo condenado por el asesinato de María Soledad Morales. Pero vos hablabas de la deuda que el Estado Nacional tiene con la provincia de Santa Fe y va a ser uno de los temas que vamos a abordar en el primer bloque. Está el ministro Gonzalo Saglione para hablar de un tema que parece áspero, ríspido, árido, bastante duro con el tema de los números, pero bueno, es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y después estamos en campaña, se lanzó el viernes pasado la campaña, van a estar Carlos Manesi, primer precandidato a concejal por la ciudad de Santa Fe. Frente Social y Popular. Y también va a estar Carlos Clemente, Santo Tomé, una sola, también expresando su propuesta en estos tiempos de campaña. Es bueno conocer para elegir bien. La pausa, apertura y enseguida volvemos. En economía o en materia de números, cuando se hace un corte, uno siempre se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué supongamos, ¿no? El mínimo no imponible en determinado monto y no 5 pesos más o no 10 pesos menos? Bueno, siempre hay arbitrariedades en torno a este tema, Ricardo. Claro que sí. Pero bueno, la provincia de Santa Fe impuso un plazo, avisó a principio de año, queremos discutir la deuda, junio es el plazo. Y para que después digan ustedes no cumplieron, o los santafesinos o las fuerzas institucionales le digan ¿por qué no reclaman? Es que ayer hicieron un acto en el Centro Cultural Provincial para presentar esta propuesta que lleva Santa Fe. Gonzalo Saglione, ¿cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Bueno, habían avisado, ¿no? que para junio era el plazo en donde querían sentarse por lo menos a charlar, y esto no había ocurrido. A ver, recordemos cómo se inicia esto, ¿no? Con un fallo de la Corte de noviembre del 2015, que tiene su génesis en una presentación del entonces gobernador Wiener a la Corte en el año 2009, acompañado en aquella oportunidad por todo el espectro político de la provincia de Santa Fe, por los ex gobernadores Jorge Obeay y Carlos Reutemann, en donde claramente la población de Santa Fe, a través del Estado santafesino, le reclamaba al Estado Nacional porque las autoridades nacionales del momento no estaban
aplicando las normas vigentes y se estaban quedando con recursos que nos pertenecen. Así es, en 2005 no se había renovado ese convenio. Efectivamente. Y por 10 años siguieron detrayendo ese 15%. En el 2009 el gobernador de Wiener acertadamente resuelve ir a la Corte a reclamar lo que nos corresponde y no se equivocó. Digo, en noviembre del 2015 la Corte dice Santa Fe tiene razón. Y ordena dos cosas. Como tiene razón, le dice a las autoridades nacionales, dejen de hacer esa detracción indebida automáticamente. Digo, ya en noviembre del 2015, en la gestión anterior, se dejó de hacer la detracción cuando llegó la orden judicial. Y lo otro que ordena es devuelvan lo que indebidamente se quedaron respecto del Estado santafesino. Y establece un plazo de 120 días. Claro, días después de eso asume la nueva gestión de gobierno a nivel nacional, la nueva gestión provincial. El gobernador Lifchit, reunido con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, conversa sobre el tema y Nación pide un plazo razonable para poder encontrar un mecanismo que permita efectivizar esa deuda. Es decir, recién asumimos, dejarnos que veamos cómo están las cuentas, qué posibilidades tenemos, nos pareció razonable. El gobernador dice, sí, constituyamos una comisión que permita estudiar esto, con variantes que permitan que nosotros defendamos los recursos que le pertenecen a la provincia, como es nuestro deber, y que ustedes hagan una propuesta que sea compatible con las posibilidades de pago. Conformamos una comisión, a mí me tocó ser uno de los integrantes de la misma por parte de la provincia, conjuntamente con el fiscal de Estado Pablo Sacone. De parte de Nación hubo integrantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que conformaron esa comisión. Llevamos en el mes de agosto del año pasado una propuesta como provincia en el seno de esa comisión, la entregamos formalmente. En octubre volvimos a ser convocados y Nación rechaza la propuesta y se compromete a presentar en un breve lapso de tiempo, fue algo así el término que usaron, lo recuerdo, una contrapropuesta de Nación. La propuesta que en octubre ustedes le habían planteado, ¿era similar a esta? Era similar en términos de cuál es el mecanismo para actualizar la deuda y traerla a valores de hoy, en aquel momento de agosto del 2016, y era similar en lo conceptual respecto de las modalidades de pago. No se avanzaba con una propuesta tan concreta como la que hicimos en esta semana. Esto, digamos, un ¿no? tercio en exactamente, efectivo y en un plazo determinado. Lo que le planteamos en aquella oportunidad es sepa el Estado Nacional que el gobierno de la provincia está dispuesto a evaluar una propuesta de pago que suponga un pago escalonado en el tiempo, sin dar mayores precisiones respecto de cuál sería la forma, porque entendíamos que quien está en mejores condiciones de proponerlo es el Estado Nacional, que es el que tiene que pagar. Lo que decimos es, como acreedores, le vamos a dar tiempo para que paguen. Eso es lo que le decíamos en aquella oportunidad. Esa contrapropuesta no llegó. Sobre finales de año pasado, nos tocó en una oportunidad con el gobernador compartir un acto con el ministro Frigerio y el ministro Pradegay, todavía en el mes de diciembre, y ahí hubo, la semana que viene los convoco, nos dijo Pradegay, para hacerles la propuesta. En la semana siguiente fue el cambio de ministro. Entonces volvimos medio a foja cero. Nos reunimos a principio de este ejercicio con Frigerio sigue siendo el mismo, pero el que tenía que hacer la propuesta, decía Frigerio, es el Ministerio de Hacienda. Esperamos a la nueva autoridad, nos reunimos con Duhovne también, se comprometió a hacer una propuesta y quedamos en una reunión que se hizo la primera semana de marzo de este año, que las partes nos fijábamos un plazo límite que era el 30 de junio. Para esa fecha teníamos que tener acordado esto. Y bueno, llegó el plazo, no tenemos acordado porque en realidad no tenemos ni siquiera una propuesta. Y lo que hemos hecho esta semana es precisamente, bueno, como no tenemos una propuesta de Nación hacia la provincia, vamos a hacer al revés. Elevemos formalmente una propuesta de la provincia a la Nación, pero que no sea una propuesta del Poder Ejecutivo provincial, sino que replique la experiencia del 2009, que sea una propuesta del Estado santafesino con todo el arco político al Estado Nacional. Y eso es lo que hemos hecho. Con esta crónica que usted hizo y planteando lo que planteaba Osvaldo en la apertura, casi que podríamos entrar en el dicho popular que el que avisa no traiciona. De todas maneras, bueno, sale el intendente de la ciudad de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, y dice no es oportuno. Yo creo que sí lo es. No es oportuno por la cuestión electoral. De algún modo uno podría decir, para mí también hubiese sido mejor resolverlo en el 2016. Y apostamos a eso y estuvimos dispuestos a ir a cada reunión donde nos quisieran convocar. Apostamos a resolverlo en el primer semestre de este año 2017. Nosotros, ahí es una respuesta más técnica que me corresponde dar a esa afirmación, que es el momento oportuno claramente, porque estamos la provincia y la Nación formulando el presupuesto 2018. Claro. Entonces, si nosotros posponemos esta discusión... El punto con el que usted arrancó, ¿no? Esto es, como esto no está presupuestado en el corriente periodo, y tampoco ni la Nación ni nosotros como recursos adicionales,
lo acordaríamos para el venidero? Claro, nosotros le estamos proponiendo a Nación que la primera cuota empiece en enero del 2018, pero como el presupuesto 2018 se está formulando ahora y en septiembre tiene que ser elevado a tratamiento legislativo, tanto el nuestro como el nacional, lo que queremos es acordar el mecanismo ahora para que se incorpore en el presupuesto nacional para el próximo año y que nosotros incorporemos ese recurso en nuestro presupuesto provincial. Si esperáramos a que se culmine el proceso electoral, le estaríamos dando una discusión recién en noviembre, cuando el presupuesto supuestamente ya tendría que estar aprobado en esa época, o al menos en tratamiento legislativo, con lo cual creemos que es el momento oportuno, si no estaríamos perdiendo una vez un año más. Y la verdad que si nosotros defendemos los intereses de Santa Fe, y claramente creo que el acto de ayer ha demostrado que la comunidad política santafesina lo está haciendo, debemos dar la discusión a tiempo. Esa comisión mixta que se presentó y que ustedes presentaron una propuesta que al menos se decía que podía ser escalonada en el tiempo. La propuesta que va ahora es mucho más específica, plantea números concretos, ¿no? Si nosotros decimos, de los 49.840 millones que resulta la deuda al 30 de junio, aplicando el criterio de actualización que entendemos más razonable desde la provincia, que claramente se posiciona en un punto intermedio entre las diferentes alternativas que uno puede evaluar. La verdad que algunos criterios arrojaban valores de deuda altamente superiores, por encima de 80.000 millones de pesos, en algunos casos incluso por encima de 100.000. Nosotros entendemos que esos no son los criterios que aplican a este tipo de deuda. Tampoco los criterios que arroja la tasa pasiva del Banco Nación sin capitalizar, que dan el orden de los 40.000 millones de pesos. Buscamos una alternativa intermedia, que entendemos que es la que mejor se adecúa a este tipo de deuda que se ha generado en el marco del fallo. Digo, para ese monto, nosotros le hemos propuesto a Nación que cancele 15.000 millones mediante cuotas mensuales de 625 millones cada una de ellas, a pagar desde el mes de enero del 2018 hasta diciembre del 2019, es decir, 7.500 millones el año próximo y otro tanto en el 2019. ¿Qué significa 7.500 millones de pesos para el presupuesto nacional? Significa el 0,3% del presupuesto de este año. A veces los porcentajes son medio confusos, yo para tratar de aclararlo digo, por cada millón de pesos que gasta Nación, si acepta la propuesta que hemos elevado desde la provincia, tendría que distraer apenas 3.000 pesos de cada millón para cumplir con el pago de esta deuda. Parece que es una propuesta que no descalabra las cuentas nacionales. Por cada millón, 3.000 pesos. Los 34.840 restantes, le estamos proponiendo a Nación que no tenga que destinar recursos de los dos próximos presupuestos, sino que nos entregue en dación de pago títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional. De hecho, nosotros tenemos armado un mix de títulos que le hemos propuesto, que permitan que ese vencimiento de los títulos se vaya haciendo a lo largo del tiempo, incluso le hemos planteado con un plazo máximo de hasta 40 años, de títulos similares a los que ya ha venido emitiendo el Gobierno Nacional desde marzo del año pasado, cuando se resolvió el conflicto con los holdouts, hasta la fecha. ¿Cuál es la deuda de Nación? La deuda de Nación actualmente, digamos, la del 31 de diciembre del 2016, actualmente es un poco más, pero está en el orden de los 240, 250 mil millones de dólares. Los 2.000 millones de dólares que serían la deuda que tendría que cancelarse mediante títulos públicos en la provincia representa menos del 1% de la deuda que ya tiene Nación. Con lo cual lo que estamos diciendo es tampoco que esta modalidad de pago va a generar una modificación importante en el estado de deuda que Nación tiene. De hecho, yo en un análisis un poco más integral de la propuesta lo que digo es, la verdad que si Nación acepta esta propuesta está mejorando mucho su situación en materia crediticia, porque hoy tiene una deuda exigible por parte de la provincia por 50.000 millones de pesos, y si acordamos de esta manera, Nación va a tener una deuda que tiene un cronograma de pago que no se va a sentir. No se va a sentir en el 2018 y en el 2019, 3.000 pesos por cada millón gastado, y no se va a sentir en los años por venir porque representa un porcentaje muy bajo de la deuda. Planteando así, yo soy la Nación, le digo, tome. Ya está. Probablemente suceda eso. Digo, yo creo que nos van a convocar rápidamente para negociar y poder terminar de resolver este conflicto que, como bien decía el gobernador ayer, es un conflicto que más allá de los fríos números, tiene por detrás una discusión histórica en Argentina, que es el respeto por el federalismo fiscal, digamos, ¿no? Que cada jurisdicción tenga lo que le pertenece. Ayer hubo también la convocatoria a intendentes y presidentes comunales que dijeron, entre ellos Luis Castellano, dijo, nosotros queremos ser parte, estar allí. Porque les va a corresponder, por ser recursos coparticipables, una parte, la proporción que le corresponde a municipios y comunas. Sí, incluso en la propuesta que elevamos, nosotros también estamos ahí sugiriendo el destino a darle a los fondos que recibamos en el marco de esta propuesta para la parte que corresponde a la provincia. Desde ya, Santa Fe cumple las normas históricamente. Digo, ¿no? Hoy tenemos una ley de coparticipación que establece que los recursos
que la provincia recibe del gobierno nacional vía coparticipación federal de impuestos en un 13,4372%, quiero ser muy específico en el número, se coparticipa a los municipios y comunas distribuyéndose a cada uno en función del coeficiente que establece la ley. Rafaela tiene algo así como por el ejemplo que citaba recién del intendente Castellano, 130 millones que le corresponderían bajo esta modalidad de recibir en el marco de la propuesta que le vamos a hacer. Pero no solo que van a recibir eso, sino que sugerimos en la propuesta que le vamos a hacer que de los recursos que quedan en el Tesoro Provincial, a su vez la provincia destine 2.000 millones de pesos del año próximo, 2018, de los 7.500, 2.000 millones para, adicionalmente a lo que a cada municipio le corresponde por aplicación de la ley, brindarle financiamiento en el marco del Promudi, que es una operatoria que se viene haciendo desde hace largos años en la provincia, que es una operatoria que permite a las municipalidades y a las comunas ejecutar obras de capital, o comprar equipamiento. Entonces el gobernador está proponiendo que el monto que reciban los municipios y comunas sea el 17,5% del total de los recursos del fallo, 4 puntos más que lo que la ley exige. Perdón, con lo cual, ya que hablamos de un caso puntual, en el caso de Rafaela, cuando sumamos esto, llega a 176 millones de pesos. Hay algunos que dicen... Perdón, no me pregunte los 363 municipios y comunas porque no los recuerdo. No, lejos está. Digo, ayer charlando con Luciano Laspina decía, bueno, la provincia tiene un stock de platita muy interesante, ¿no? Esperemos que lo aplique a obras que son las que están faltando, algunas de las cuales se está financiando la provincia, y mientras por ese lado lo corrían por derecha, por izquierda dicen, o mejor dicho, por la derecha dicen, hay mucha presión impositiva, una reforma impositiva que le acercó recursos importantes a la provincia, y por otro lado, por la izquierda dicen, las grandes corporaciones del polo portuario del sur de la provincia están exentas. ¿Cómo se compatibiliza todo esto en este contexto en donde habría mayor cantidad de recursos? Bien, a ver, la discusión respecto del sistema tributario de cualquier ámbito o espacio geográfico es natural, hay posturas diferentes sobre el particular. Nosotros de hecho hemos generado por una iniciativa del gobernador Lifchit en el año pasado una comisión de análisis del sistema tributario en donde en una misma mesa nos hemos sentado los representantes del Ministerio de Economía de la provincia con los representantes de las diferentes entidades de la producción. Creamos 4 subcomisiones: construcción, comercio y servicios, sector agropecuario y sector industrial, y consensuamos un conjunto de puntos de modificaciones que se incorporaron a el sistema tributario de la provincia y que fueron convertidos en ley en el mes de diciembre del año pasado. De hecho, la experiencia fue tan provechosa que la propia ley que incorpora las modificaciones tributarias le da entidad de ley a esa comisión y obliga a que la volvamos a conformar este año, cosa que ya hicimos, con participación de los legisladores, 3 representantes de la Cámara de Senadores y 3 de la Cámara de Diputados. A mí me parece saludable que discutamos el sistema tributario en la provincia. ¿Qué sectores pagan qué impuestos? Porque creo que siempre hay espacios para mejorar la distribución de la carga del financiamiento del Estado. Digo, porque hay posturas diferentes. ¿Qué sector tiene que pagar más? ¿Qué sector tiene que pagar menos? Lo que sí hay que reconocer que Santa Fe tiene hoy una presión fiscal, porque este es un dato objetivo. La presión fiscal, digo, no lo voy a definir yo, cualquier libro de texto lo dice claramente cómo se define. Recaudación sobre producción, digamos, sobre el monto producido. La presión fiscal de Santa Fe, el último cálculo disponible es del año 2015, no tenemos indicadores todavía del 2016, pero la presión fiscal de Santa Fe está por debajo de la presión fiscal que tienen provincias de similar grado de desarrollo. Nosotros tenemos un 4,8% de presión fiscal con esta forma de cálculo. Provincia de Córdoba tiene el 5,4%, Mendoza el 5,5%, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6,3%. Es decir, son distritos en donde una empresa media tiene que pagar más impuestos por su producción que lo que paga en Santa Fe. Esto no significa que niegue el debate en la provincia, creo que tenemos que darle y saludable que así sea. Pero estamos en una provincia en donde la presión fiscal es inferior a la de otras jurisdicciones. Sí, en algunos casos inclusive, y salen algunos datos, hay excepción de impuestos. Algunas grandes cerealeras, por ejemplo,
no pagan impuestos que el señor, la señora que está viendo el programa hoy sí tiene que pagarlo. Bueno, fíjese que ahí creo que una de las grandes modificaciones que consensuamos en la comisión el año pasado y que fue convertido en ley y que hoy está en vigencia es el régimen simplificado para ingresos brutos, justamente que apunta al pequeño comerciante, al pequeño prestador de servicios. Santa Fe tiene más o menos 150.000 contribuyentes que pagan el impuesto a los ingresos brutos, que es la columna vertebral del sistema tributario santafesino. Más del 70% de lo que se recauda en la provincia proviene de ese impuesto. 150.000 contribuyentes. De esos 150.000, 90.000 facturan menos de 1 millón de pesos por año. Es decir, son contribuyentes pequeños. Para esos contribuyentes creamos, sobre finales del año pasado, un régimen simplificado que supone dos grandes cambios respecto de lo que estaba vigente hasta ese momento. Primero, la facilidad. El contribuyente una vez al año se categoriza en función de su nivel de facturación y ya no presenta todos los meses una declaración jurada a lápiz, sino que se categoriza una vez al año y eso determina. Si está en la categoría 1, pagás 150 pesos por mes, de enero a diciembre. Ya lo sabés y no tenés que presentar ningún nuevo papel a API hasta enero del año siguiente. Agilidad, facilidad, como quieran llamarlo. Segundo, menor carga tributaria. El caso que les decía, de la categoría 1, por ejemplo, un contribuyente que el año pasado en Santa Fe facturó 100.000 pesos, tuvo que pagar de ingresos brutos 3.000 pesos, que era la alícuota vigente, el 3%. En este año, con el régimen simplificado, tiene que pagar 12 cuotas de 150 pesos, es 1.800. Es decir, los contribuyentes chicos de Santa Fe tuvieron una fuerte reducción de la presión tributaria en este año 2017 gracias a la aplicación del régimen simplificado. Gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Bueno, el ministro Gonzalo Saglione, establecemos aquí la primera pausa, abrimos... La primera pausa, en el segundo bloque nos acompaña ¿La segunda pausa? No, la primera. Yo confirmo nomás. Bueno. Apoyo. En el segundo bloque nos acompaña uno de los precandidatos a concejal, en este caso va a estar con nosotros Carlos Manesi. Pausa y enseguida volvemos.